Desde que sea Rol les entregamos una exclusiva, algo diferente a lo que venimos haciendo en estos últimos episodios, una entrevista con el emperador del FRA, Gabriel Medina. Gabriel, ¿cómo andás? Más que bien, honrado de estar en esto que ustedes dan en llamar que sea Rol y nada, a disposición de las preguntas y de las inquietudes. Bueno, no por nada nos llamamos que sea Rol, tiene que ver un poco con el espíritu del Frente Rolero Argentino. ¿Cómo se concibió el FRAN? Bueno, el Frente. Sí, el Frente empezó como una broma de amigos. Básicamente volvimos al rol después de algunos años y armamos un grupo de Facebook para seguir hablando de lo manija que habíamos quedado de la última sesión con algunos amigos. Algunos otros que eran medio periféricos, que siempre jugaron o jugaban. A lo mejor me interesaba que se sumen a este nuevo grupo que estaban haciendo, esta mesa que estaban haciendo. Se sumaron y llamaron gente, que llamó gente, que generó una especie de bola de nieve, que incluyó en que ese chiste entre amigos, porque ya desde el nombre era una provocación un poco a ese mundillo, si se quiere, tan aislado, tan encapsulado, terminó siendo uno de los grupos, o el grupo con mayor volumen, por lo menos en participantes del país, y podríamos decir más activos. Me parece que una característica y una clave que siempre defendemos es habernos corrido de todos los guiones de la segmentación de mercado de Internet, haber ido contra la corriente y permitir la entropía, permitir que fluya esa entropía en términos de hablar de lo que nos pinte, lo que nos parece, ya sea, no sé, cuestiones del fandom, que son más bien, si se quiere, sucedáneas, cuestiones de lo político que parece ser lo más conflictivo y el atractivo del FRA, o de tipos que se tiran pedos, y todo eso circula todo el tiempo y creo que hay movimiento y participación. Eso me parece que es el mérito que hace que sea el grupo tan concurrido y tan activo. Bien, bueno, uno de los temas más polémicos, como vos rescatás, es el de la política dentro del Frente. Pasa, quizás ahora no tan seguido, es como que hay ciclos, hay etapas donde pasa más que se acumula gente que entra, dice, esto no es rol, esto parece un grupo político, qué sé yo. Y bueno, las reglas igual habla mucho, o sea, es bastante explícito en eso. Sí, ahí creo que también juegan los imaginarios o la expectativa de un público fandom. Uno, disculpen, tiene ciertos vicios de las ciencias sociales, uno viene de ese palo y no puede dejar de pensar en franjas de agregación de sociotipos. Me parece que el fandom en líneas generales está vinculado a ciertos sectores medios con capacidad adquisitiva que proyectan todo su, no sé, su fantasía, su imaginario o su líbido en objetos de la cultura global que parecen como escindidos de toda coyuntura histórica y molesta o fastidia la vuelta a lo real con algunos temas de coyuntura. No es que seamos unos obsesivos del realismo social ni cosa parecida, pero de vez en cuando emergen estos temas y tenemos una posición porque nos consideramos, entre otras cosas, ciudadanos del mismo país, y eso es un tema casi, te diría, tabú en el fandom. Se puede hablar de pornografía o de pedofilia, de política es un tema menos recurrido, o más resistido por lo menos para ciertos sectores. Me parece que en eso hemos puesto el dedo en la llaga y no nos fue tan mal. Me parece que mostramos que también se puede ser rolero, no sé si friki, que es una categoría que a mí no me gusta, no comparto demasiado, pero por lo menos un habitué del fandom, de la literatura fantástica, de los géneros plebeyos o populares como pueden ser los cómics y demás, y también tener una mirada sobre lo social, una mirada sobre lo político, porque en una mirada sobre lo sensible, lo estético, me parece que no hay que ir contra ese estereotipo de chico, digamos, rebordete de no salir a jugar la pelota, que vive pálido dentro de un departamento y obsesionado con su colección de cómics y qué sé yo, y es incapaz de dar otra que no sea esa imagen, ¿no? Me parece que un rolero puede ser eso en algún caso, pero puede ser muchas otras cosas también. Sí que existe algo llamado un rolero. Me parece que en todo caso existe una práctica que es el juego de rol a la que nos apasiona y en la que convergemos cuando vamos al frente rolero. Claro, ¿no crees que haya algún tipo de estereotipo relacionado con el rol? O si se quiere, gente que disfrute más del rol que otra. Yo creo que los estereotipos ya están dando vuelta en la cultura popular desde hace 20 o 30 años. También creo que hay desplazamientos. Me parece que cuando uno piensa en esas películas de los 80 como La venganza de los nerds, donde rápidamente uno ve este chico obeso de lentes, asocial, proveniente de alguna carrera técnica. Todavía pasa con The Big Bang Theory que juegan Dungeons and Dragons, encima cuarta edición, como para hacer más, claro, bueno, pero más nocivos. Yo creo que Big Bang Theory, con lo poco que lo he consumido, es una bisagra que te da o que te permite ver otra cosa. Ese chico de La venganza de los nerds en los 80 que era un total marginado, en los 90 pasa a ser un cuello blanco de una empresa informática. Cambia su capacidad adquisitiva y su estatus, y él puede legitimar sus prácticas antes segregadas, antes marginadas, como algo completamente válido. De Big Bang Theory para acá tenemos que lo geek es una cosa hipster, cool, y que imprime una pátina de glamour que antes este mundo no tenía.
Hoy hay comunidades que se autodefinen geek y hablan del orgullo friki. Sí. Bueno, Una comunidad muy importante en España se llama así. sí, y ha evocado el Día del Orgullo friki y demás. Pero aparte también a su vez hay una especie de reclamo de este sentimiento hipster de ser el raro, el que va contra la corriente. Yo soy un populista, me encanta pararme en las masas y me encanta que eso que me gusta tanto sea masivo también y todos se apropien y lo disfruten, ¿no? En ese sentido me parece que me mueve algo más democratizador. De modo que, como te decía, me parece que hubo desplazamientos en esa figura estereotipada. Igual, obviamente hay que luchar contra los estereotipos cuando los estereotipos son estigmatizantes, cuando reducen toda una sola dimensión, pero también los estereotipos nos sirven en líneas generales para movernos en la sociedad y pensar o ubicar en algún lugar las cosas con las que interactuamos. Me parece que, más en rigor a lo que vos decís, yo crecí en los 90s, ser rolero era sinónimo de ser metalero. Si eras metalero no necesariamente eras rolero, pero si eras rolero eras metalero, porque las temáticas fantasy, la estética del guerrero era una cosa que convergía absolutamente, con un momento epocal donde el metal tenía su cuarto de hora además. Hay quienes dicen que hay que agregarle a eso el de ser scout. Yo no me consta, pero como eras scout eras rolero y eras metalero. Era como una especie de círculo vicioso. Sí, de coordenadas donde iba a encontrar a los roleros, ¿no? Eso evidentemente ya no es, eso lo vemos en el FRA, evidentemente incluso el fandom se ha desplazado muchísimo hacia el anime, hay una cosa mucho más orientalizada, que tiene que ver con las nuevas generaciones, y con prácticas como el cosplay, que son otra cosa. Y dice Del Vigo, que es un amigo que ha hecho un modesto trabajo de investigación sobre el tema, que lo presentó en un frikiloquio hace 2 años, que la identidad rolera no está dada por, o no hace, que es algo absolutamente transversal, ya no se puede pensar en un rolero metalero, sino que en un montón de otras cosas, que juega rol, y lo hemos visto. Yo cada vez que tiro en el frente rolero alguna banda, algún video, alguna cosa que para mí eminentemente es, pero profundamente épico y alude a cuestiones vinculadas al rol, la gran mayoría no la agarra por ese lado porque no comparten ese código cultural, son otra cosa, no tiene que ver con ese estilo estético. Entonces ahí ves que es mucho más amplio y mucho más diverso. Hoy por hoy me parece que está mucho más amplio y mucho más diverso. Sí comparte cierta tendencia de consumo fandom, ¿no? Pero en muy distintas vertientes. Me parece que el rol es una cosa mucho más transversal hoy en día. Así que sería difícil pensar ese estereotipo rolero. Bien, a partir de esto, ¿crees que cualquier persona puede disfrutar del rol? Mira, yo te voy a contar una experiencia, a riesgo de quemarme y venderme el fuego, que estoy teniendo predicando el rol en ámbitos jugones, ¿no? Me encuentro con gente de colectivos lúdicos que nunca había probado el rol, esto le encuentro haciendo juegos de mesa y demás, y hay otra clave para disfrutarlo. Me parece que les cuesta mucho estar tanto tiempo sentados en una mesa con un solo juego, y hay una especie de perspectiva de que uno tiene que optimizar la noche, tiene que llegar, probar muchos juegos diferentes, jugarlos 1, 2 o 3 veces, y mientras más juegues, más partidas juegues y más juegos pruebes, es mejor, condensados en una misma noche, con lo cual el rol los embola mucho. Hay otra sensibilidad que no tiene que ver con la inmersión, la narrativa, todo eso, aquello que a nosotros nos parece que es valioso y diferencial del rol. Así mismo me crucé con un compañero del FRA en el dado, a que yo sugeriría que entrevisten, y nosotros vamos a entrevistar en algún momento, que tiene una experiencia muy interesante de rol en Japón. Viajó a Japón y conoció a los creadores de los juegos de rol más importantes de Japón, o por lo menos más populares, no sé. La cuestión es que él me señalaba una operación inversa. En Japón llega primero el videojuego de rol y después llegan las prácticas de la mesa. Con lo cual, la cultura generada no es al calor de la mesa, sino al calor de los videojuegos. Y eso te marca como, por lo menos, otra perspectiva, otro enfoque. Capaz más cercana al Wargame. O a esta idea de la pelea y agarrarnos a las piñas todo el tiempo. Sí, en términos de buchinearla, de customizar, de pensar la optimización de las posibilidades, probablemente tenga más que ver con eso. Claro. Lo que quiero decir es que siempre hubo una discusión entre las diferentes formas de disfrutar el rol, los gaming, los simulacionistas, los narrativistas y demás, pero hoy por hoy uno puede pensar que si la pregunta es si el rol es para todos, quizás no. Quizás me encantaría, a uno le encantaría que todos compartan lo que uno disfruta, me parece que, pero los tiempos en los que vivimos también son muy exigentes para con la administración del tiempo. Hoy es algo que incluso en los juegos de mesa que han pasado de las partidas de 6 o 8 horas frente a un tablero, el Eurogame está, digamos, promoviendo 1 hora y media de duración, porque entienden también que son otros momentos en los que hay mucha más oferta de entretenimiento. Uno prende la computadora, se engancha en Netflix y ya está en otra cosa.
Entonces me parece que va a haber ahí una marca que tiene que ver con la administración del tiempo, este tiempo tan veloz y tan fugaz que es la posmodernidad. En todo caso, quizás sentarse en torno a una mesa con dados poliédricos a narrar historias durante toda una noche sea quizás un gesto de resistencia frente a un tiempo mucho más veloz y más precarizador de la experiencia. Casi como leer, digamos. Claro, exactamente, casi como ponerse a leer. Sí, sí, creo que ¿Y viene vos por cómo ahí. empezaste, cómo incursionaste dentro del mundo del rol? En principio, uno venía como intuyendo que había algo parecido al rock porque había visto algunos dibujos animados, había visto la tercera parte de Pesadilla en Elm Street, había visto y sabía que había algo parecido al mago que tiraba bolas de fuego, algo que se juega a una mesa. Lo mismo que pasa ahora con los chicos que consumen Stranger Things, digamos. Exactamente, claro que está mucho más facilitado el camino hoy, pero en ese momento era algo enigmático que uno trataba de entrever en la ficción que le llegaba. Y creo que cuando sucede el crimen del rol que ha llamado la prensa española y ese mítico programa en el que Mauro Viale convoca a roleros al piso y debate y polemiza con ellos, a nosotros nos hizo abrir los ojos como huevo frito. Dijimos, bien, es esto, tiene que ver con esto. De hecho ahí aparece, recuerdo pero patente, un primer plano de la portada de Dark Suns. Ellos fueron a buscar a la Nintendo Santa Fe a pedirle los juegos para mostrarlos en primer plano en pantalla. Y en ese hay una especie, no sé si es un elfo oscuro que es Dark Sun, que es una especie de bárbaro, que está limpiando su cimitarra con un trapo, está ensangrentada la cimitarra. Un primer plano, ponchando la cimitarra ensangrentada y Mauro Viale diciendo, esta literatura dedicada a la violencia. Y uno venía con esos estigmas del rock, ya venía con esa cosa demonizadora, y entonces uno intuía que ahí debía estar pasando algo muy interesante. Si Mauro Viale, como dice Jaureche, si la canción dice esto, yo estoy enfrente. Automáticamente yo sé dónde ponerme, ¿no? Entonces, del lado de Samir. obviamente. Entonces, ahí fue, mirá, incluso fue medio fortuito, porque uno era un pibe del conurbano, con pocas posibilidades económicas, viajaba a Capital muy de vez en cuando, y me acuerdo que habían salido las revistas de Editorial Pavón. Editorial Perfil publicaba Batman, Superman, Flushman y la Liga de la Justicia, y Editorial Pavón llegó a publicar 2 colecciones durante 3 números, que fueron Hulk y X-Men. Publicó aquel Uncanny X-Men número 1, que es una de las revistas más vendidas de la historia de los cómics, 6 millones de copias, entiendo. Cuando Pavón publica eso, hace una presentación en el Club del Cómic y uno ya se venía enterando que había una cosa llamada el Club del Cómic por las revistas de Perfil, y era maravilloso. Hay un lugar donde hay una comiquería que en aquel momento eran unas cuevas oscuras, más parecida a lo de los Simpsons, ¿no? Una cosa, no como hoy que son jugueterías especializadas muy cool para gente muy pudiente. En aquel momento había cómics todavía en las comiquerías y eran como cuevas como muy oscuras. Sí, vamos al Club del Cómic, que era toda una aventura, salir, tomarse el Sarmiento, generalmente colados, eran tiempos de menemismo, uno no tenía ni para el boleto, se colaba, saltaba por la punta del andén y saltaba, o bajabas en caballito o te arriesgabas a saltar, no sé si había molinetes todavía en 11, 90s. Entonces fuimos al Club del Cómic y nos perdimos entre una mar de gente que nunca habíamos visto, hay gente con historietas en la mano. En los 90s eran todavía, tener historietas en la mano era medio conflictivo, era medio como un boludo sin historietas en la mano. Era como, de hecho, si ustedes se fijan en los correos de lectores de la revista de la época, se discutía eso todavía. No era una cosa cool, era una cosa casi condenada a que sea algo para los chicos. Si vos te fijas, hasta hoy en día, los tipos que son coetáneos a ese momento, en los puestos de revista no saben ubicar las historietas. Te mezclan las historietas infantiles con las de superhéroes, es una falta de cultura editorial. La cuestión es que creo que nunca llegamos a poder repartir como 100 revistas primero que llegaban y después no sé qué, y no llegamos a nada, no sé de la presentación, no llegamos a nada. Pero nos quedamos bollando por ahí y encontré una revista de qué. La revista de qué es una mítica revista del Club Juegos de qué, donde era una revista bastante críptica contra lo que se cree. Mucho más, era una divulgación, pero que le hablaba a los propios. Yo te ponía, por ejemplo, un personaje de D&D customizado por ellos y vos veías que había algo muy interesante atrás de eso, pero no sabías qué era todavía. Y sí había perdido una tarjetita adentro para ir a la Legión, un club de rol en San Telmo. Así que nada, hicimos las valijas y fuimos a la Legión, se juntaban los domingos a las 2 de la tarde. Ahí, no recuerdo si era Gandolfo, Adolfo, un personaje que todavía circula hoy, que era el que nos recibía y nos inició en el rol. Vos llegabas y había un par de viejos en ese momento, jugando Battletech en el fondo, y después había D&D y había los demás juegos.
En Argentina pasó una cosa muy curiosa, y esto lo corroboré hace poco haciendo el documental que estamos haciendo. Hubo una suerte de movimiento anti-D&D. Muy seminalmente hubo gente que... Sigue. Sí, no, pero... En el FRA siempre está el chiste presente de D&D no es rol. Pero ese chiste se hace por 3.5, que efectivamente tiene mucho más de wargame que de juego de rol. Y aparte ha sido, creo que lo ha llevado a la máxima popularidad del juego. Sí, El juego siempre fue... Yo lo conocí por 3.5. Claro, Sí. siempre fue un juego muy emblemático, ¿no? Pero ese juego... Ahí yo rescato a los que me dicen y me cuentan, y yo creo recordar porque he jugado AD&D, el Advanced Dungeons and Dragons, que es un sistema Frankenstein, un sistema multiforme. La gente que lo sigue jugando. Dicen las leyendas. Sí, pero no le importa que sea un Frankenstein, lo importante era jugar el juego de D&D, ¿no? El mundo de D&D. Bueno, tenías eso y tenías las corrientes, digamos, separatistas, que lo que pretendían era que básicamente seguían el catálogo de Shock, porque es verdad que la librería de Santa Fe llegaba a Shock. Shock era, bueno, Call of Cthulhu, RuneQuest, sus franquicias tenían que ver con Aquelarre, y quizás James Bond y Star Wars, eso es lo que llegaba. Bueno, fui, jugué, me senté en una mesa, jugué me acuerdo, con alguien que hoy se llama en las redes Wally Percival, y está en el FRA, y qué sé yo, es un músico, un guitarrista de metal, y él me dirigió el Call of Cthulhu, y ahí me inicié en los juegos de rol, vi por donde venía la mano, me encantó. Me pasaba esto de que los libros salían 40 pesos, lo que era una fortuna para uno, por lo menos era una fortuna, ¿no? Siguen siendo En los bastante 90. Claro, en los 90 y por eso hay una nostalgia noventosa que está vinculada a ciertos sectores, que más o menos estaban acomodados ya. Sí. Cuando se habla de la nostalgia de los 90, tiene que ver con esos sectores que pudieron comprarse chucherías importadas a un precio relativamente interesante. Yo la verdad que pagué mucho más caro mis juegos, los pagué en otro periodo histórico, en 2011, los pagué mucho más caros, pero los pude pagar. En los 90 estaban mucho más baratos en relación dólar, pero no los podíamos pagar. Los miraba desde afuera, era un desocupado de los 90, un joven desocupado que miraba. Y sí llegué, en mi afán de querer ver de qué era la cosa y mi ingenuidad, compré un Solo contra la Oscuridad, que es un suplemento de Call of Cthulhu. Y fue una decepción ver que no lo podía jugar sin tener el libro de reglas. Era un suplemento económico porque era delgadito y yo había podido llegar a comprar eso y cuando llego a casa no tenía las reglas para jugarlo. Pero bueno, esas cosas. Entonces ahí estaba toda esta cultura de la fotocopia, todavía ni siquiera del scan, de la fotocopia. Estamos hablando del año 95. Esa fue mi iniciación, se podría decir. En la Legión habré ido un año seguido, 1 o 2 años, los fines de semana, los domingos, era llegar ahí y que te cuenten que en España estaban empezando a publicar unos juegos que eran peligrosos porque se metían con cosas medio truculentas, de vampiro, hombre lobo y demás. Eso es lo que circulaba, algo que todavía no había llegado. 3 años después habían llegado los juegos de España y había toda una generación de roleros que miraba con desdén todo lo que era fantasía épica porque ellos eran muy góticos y bueno, era como otra cosa, ¿no? Claro, no vas a comprar un vampiro o un elfo. ¿No? Bueno, había como esa premisa. Y eso nos cambió radicalmente la forma de ver los juegos. ¿Por qué? Porque los manuales eran mucho más elaborados, ilustrados, literarios. Había una vocación por lo literario que era mucho más intensa, que estaba latente en el juego de rol, pero no estaba debidamente tratada. Mundo de Tinieblas fue una bisagra para nosotros en eso. Y después yo particularmente me alejé casi de todo. De la música, de todo. Tuve otras cosas que hacer en mi vida, hasta que de repente en una de esas, en un verano del 2000... Primero llegué por YouTube a un unboxing de la 6ª edición de Call of Duty y me caí de espaldas, de la caja negra de Edge. La pedí, la conseguí, la llevé y cuando llegó, la tuve en mis manos, hice una partida de rol y ahí como en el 2013-2014 estuvimos de vuelta, generamos un poco de este grupo virtual que creció tanto, se desmadró y está muy bien. Me parece que hoy es una de las cosas que me ocupa mucho tiempo en mi vida. No hubiese esperado eso hace un par de años, pero me parece, biográficamente me parece una recuperación de cosas que son muy valiosas y que había dejado de lado, un poco por la rutina que decíamos, ¿no? El mundo te exige mucho más tiempo para dedicarte a esto y si no te lo haces, te come la máquina. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho por la participación que tuviste en esta entrevista y seguramente te estaremos molestando para el futuro. A disposición, cuando quieran. Muchas gracias.